La violencia de género se ha convertido en un problema social acuciante que concita la atención de la sociedad, puebla los medios informativos y concentra la actividad jurídico-política. Es por ello que el Ayuntamiento de Baracaldo lleva años luchando contra esta lacra social, desarrollando una política en materia de prevención e intervención contra la violencia de género. A continuación se dará paso a la lectura del manifiesto por parte de María Dolores Novoa y Blanca Guillería, de Domicilio, y de Joshua Carribas, del Instituto Nicolás Lago. Sensibilizar a la sociedad, en especial a hombres y niños, impulsar la coordinación entre instituciones, entablar acciones judiciales contra los agresores, así como asegurar protección, apoyo e indemnización a las víctimas a través de los cauces accesibles. Istanbuleko hitzarmena 2008ko abuztuan berretsi zuen Espainiako Estatuak, eta hartara arau loteste bilakatu zen erakunde zentral eta autonomikoetan zein tokiko erakundeetan. Hitzarmena funtsezko tresna dela uste du, eta emakumeen aurkako indarkeria errotik ezabatzeko esparru gisa eta gaineratzea dela ahaltzen gaituen. Erratikizkak ikustea besterik ez dago. Gizartea gaitza zabatuko da. Gizartea eta erakunde arteko akordio zabal bat adostu behar da. Gizarte osoari eta komunikabideei zuzenatutako sentitotze eta prebentzio neurriak bultzatutako dituen akordioa. Oinarrizko eskubideetan eta askatasunean oinarritutako balio eskala neurriak txertatzeko eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna benetan gauzatzeko. La política y la cultura patriarcal es la responsable de que las mujeres sigamos soportando una violencia que nos pesa. Tenemos que reivindicar con mucha más fuerza que la violencia contra las mujeres es una prioridad política y no una nota irrelevante de los discursos.